con estas imágenes de los ajras en los techos de la ciudad de Paucartambo y la Virgen del Carmen en procesión nuevamente, continuamos esta transmisión especial para todo el Perú y el mundo. Estamos en el Cusco, estamos en la ciudad de Paucartambo y esta es la festividad justamente en honor a la Mamacha del Carmen. Nuevamente la plaza de este rincón del Cusco ha cobrado vida, se ha llenado de danzantes, está llena de turistas. Es el momento que todos esperábamos el día de hoy, en una mañana que fue, digamos, más solemne. Ahora la Virgen no se va a quedar en la plaza, va a pasar nada más por una calle, incluso ya está casi saliendo porque se dirige al puente Carlos III, un hermoso puente de origen colonial que es también orgullo y patrimonio de esta hermosa ciudad cusqueña. A ver, Crister, cuéntale un poquito a la gente qué cosa es lo que se viene. Tercer día de festividad, Manolo, y el último día de transmisión, hoy recibiendo nuevamente la bendición de la Virgen, porque hoy particularmente la Virgen da la bendición, la única bendición de todos los días festivos. ¿Dónde lo hace? En el puente Carlos III, la bendición de los 4 suyos. Como vemos ahí, esta procesión se diferencia del día de ayer porque llevan entre los hombros pues solamente los danzarines. El día de ayer lo hacía la los devotos, ¿no? Los devotos que se inscribieron, incluso pasaron de alguna forma una prueba para poder ser parte de cargar a la Virgen, de llevarla entre los hombros. Sin embargo, hoy particularmente solamente lo hacen los danzantes, como lo estamos viendo. Estamos aquí con Renzo Velázquez, él es antropólogo. Renzo, gracias por acompañarnos. De hecho, tú conoces mucho más la festividad. Exactamente. Es uno de los momentos más importantes, ¿no? De hecho, acá existen 2 fundamentales para el desarrollo de la fe. Tenemos la procesión principal, ¿no? Que ha sido ayer, que es el día principal, el 16. Entonces la Virgen sale de su templo, rodea todo el pueblo. Es como si estuviera cubriendo al pueblo con un manto de fe, ¿no? Lo cubre completamente, ¿no? Le da toda una vuelta al pueblo. Entonces, este también es otro momento bien significativo y sobre todo para la fe, ¿no? Tenemos esta procesión que va desde el templo hasta el puente Carlos III, efectivamente, y acá va a dar la bendición a los 4 puntos cardinales, ¿no? Tú me contabas hace un rato, fuera de cámaras, que existen algunas hipótesis de por qué la Virgen se acerca a este punto tan representativo de la ciudad. Sí, mira, yo hablé alguna vez con Jorge Luis de Prado y me contaba una historia que no sé si es real, pero él lo tenía como una anécdota, como una historia hasta mítica, ¿no? Decía que la Virgen salía de su templo y venía hasta el puente Carlos III porque cuando él era niño él recordaba que había un suceso, que pasó un suceso importante aquí en Paucartambo. El río, el Mapacho, hacia su cabecera, dice que en algún momento... El río que pasa por la ciudad. Sí, el que atraviesa el puente Carlos III. Entonces se embalsamó y en la madrugada se dieron cuenta que no pasaba agua, no venía agua. Algo estaba ocurriendo, ¿no? Algo peligroso. Entonces, que suele pasar en la sierra a veces, ¿no? Por algún tema el río por ahí se embalsa y luego cuando se suelta puede arrasar toda una población. Como Santa Teresa, se llevó toda la población, ¿no? ¿Y qué pasó? Entonces la gente estaba asustadísima, pero ellos no quisieron irse de su pueblo. Entonces tenían la opción de subirse a los cerros. A refugiarse. A refugiarse, podían, pero no quisieron. Y todos se quedaron en el pueblo. El pueblo me imagino que era más pequeño en ese tiempo, ¿no? Entonces la gente decidió sacar a la Virgen, sacarla en procesión en la madrugada y llevarla al puente Carlos III. La pusieron ahí y para que les hiciera el milagro de que no se rompiera esa represa y inundara todo el pueblo. Y ocurrió que el agua empezó a venir de a poquitos. Y se rompió de a poquitos la represa. Fue el milagro de la Virgen del Carmen. Y decía que fue un milagro de la Virgen del Carmen. Entonces no pasó nada con el pueblo. Desde ese momento hasta ahora es que la sacan a la Virgen hasta el puente Carlos III. Bueno, esa es una versión que una de Jorge Pero otra Prado. hipótesis también, Manolo, contamos, ¿no? Y hablábamos mucho de esta rivalidad que hay entre los collas del colla suyo y los
antis del anti suyo, ¿no? Que está representado por los capachuncho. Indican que la Virgen no pasa también el puente Carlos III, porque si lo hace es señal de que ya está pues más cerca al territorio de los Collasuyo, ¿no? Entonces ya es como perder a la Virgen. Es por ello que también se evita este pase pues, de la Virgen. Esa es otra hipótesis también. Claro, y es que para que la gente entienda eso, hay que ponerle en contexto dónde está Paucartambo. Paucartambo está al este de la ciudad de Cusco, camino al Parque Nacional del Manu. Uno sigue avanzando hacia el este y en un par de horas ya estás en la selva. Y entonces, este se puede decir que es como el límite. Y el puente podría ser ese punto que marca el límite, ¿no? Este tira y afloja entre los collas y los chunchos, ¿no? Entonces, por eso es que dicen, si un día la Virgen pasa el puente, ya puso un pie en la selva, al revés, ya puso un pie en la sierra y ya se la llevaron de esta parte que es el antisuyo. Cosa que nunca ocurre, ¿no? Claro, nunca ocurre. Y justamente después también vamos a ver la guerrilla que representa esa rivalidad. Y acá también concluye un poco, ¿no? Donde los antis triunfan y la siguen teniendo a la Virgen en Paucartambo, porque también comentábamos ayer, Manolo, pues que la Virgen eligió Paucartambo tras muchas hipótesis, pero siempre culminó pues en la tierra bendita de Paucartambo. Exacto, muchas versiones. ¿Tú has escuchado algunas de las versiones, Renzo, de cómo llegó esta imagen acá? Sí. A ver, cuéntanos alguna, yo te cuento otra. Ya, hay 5 versiones. A ver. Oficiales. Ajá. Según Gisela Cane, porque es una antropóloga que estudió mucho de esta fiesta, ¿no? Una que me encanta a mí particularmente y que además me parece bien coherente, porque si tú ves todo lo que pasa en la fiesta desde el inicio, ajá, es como si te estuvieran contando la historia de cómo llega la Virgen. Tú date cuenta cuando llegan los chunchos, los capachunchos llegan, y vienen del lado del antisuyo, de donde pertenecen, de la selva. Entonces están viniendo, pero entra primero el rey chunchu. Entra primero, él solito. Entra, mira, regresa, se trae a sus capitanes, regresa y se va y trae a toda su tropa después. Y entran en caballos. O sea, ¿por qué? Todos los demás entran en grupo, ellos no. Están viendo si hay peligro en el pueblo. Y eso se vivió en la entrada. El primer día, el 15, en este caso de julio, vimos pues esta entrada, lo vi al rey, donde también el rey recibió, ¿no? Una corona. Sí, es que hicieron cambio de rey, ¿no? Entonces eso es un suceso también bien importante. Si lo tienen registrado, qué bonito, porque claro, esto pasa una vez cada 10 años, ¿no? Por ahí yo leí otra historia, claro, no todas son verosímiles, pero forman parte y enriquecen un poco el mito este, ¿no? En la época del virrey Amati Yuniet, él estaba con la Perricholi, él hizo a pedido de ella una imagen y creó con un artesano esta imagen en Lima, ¿no? En el virreinato del Perú, que tenía su sede en Lima. La imagen que hizo el artesano salió tan bella, tan hermosa, que cuentan que el virrey se enamoró de la imagen, una cosa loca. Entonces, en castigo divino, la imagen un día desapareció ahí en el Palacio Virreinal y apareció en esta parte que se llama Paucartambo. Exactamente. Manolo, la Virgen ya está próxima, nada más a unos pasos de llegar al puente Carlos III, momento esperado por todos los fieles, por todos los devotos, los visitantes también, porque en este momento la Virgen se está dirigiendo al puente Carlos III para dar la bendición a los 4 suyos. Momento importante el que vamos a vivir. Recordemos que es el único día en que la Virgen da una bendición. Ayer hubo una procesión, si bien es cierto, pero no hubo ninguna bendición. Tampoco el primer día. Ahora que veo estas imágenes y veo que la Virgen está en una especie de nube artificial con ángeles, querubines, quizás arcángeles, ¿ella siempre está con este séquito o es solo la imagen que está dentro del templo y esto lo arman para la procesión? No, lo arman para la procesión. De hecho, ella tiene su casa, un espacito en la casa de la Virgen del Rosario, ¿no? Es la advocación. El templo es hecho para la Virgen del Rosario y tiene su espacio, pero tiene ahí el lugar donde están. Está todo el año, pero no tiene el anda y todo esto, ¿no? Entonces, es una imagen celestial, ¿no? La representa, ¿no? La nube y todo eso, ¿no? Pero siempre acompañada de los ángeles.
¿verdad? Siempre acompañada de los querubines, los ángeles que están ahí. Y también vemos que está acompañada de algunas imágenes pequeñas, de algunas danzas. ¿Esto cambia, no cambia con los años? Cuéntanos cómo se desarrolla. Sí, además es un ritual. Cuando la visten, la cambian a la Virgen el 14, hacen todo un ritual y ahí es donde la visten y también le ponen distintos elementos, ¿no? Le ponen distintos elementos. Entonces los muñecos pueden variar. No los muñecos, el traje de los muñecos pueden variar. Así es. Pero los ángeles, confírmame si siempre nos acompañan. Los ángeles siempre acompañan a la Virgen. Es parte de la imagen, ¿no? Es parte fundamental de la imagen. Sí. El arcángel que está tras de la Virgen, ¿cuál es el nombre del arcángel? No, ahorita no tengo el dato, pero sí están acompañados de dos angelitos a los costados, ¿no? Pero quienes sí sabemos quiénes son los capachunchos, ¿no? Los capachunchos. Como les reiteramos, ¿no? Ellos son los guardianes, son la escolta permanente y eterna de la Virgen. Ellos durante todos los días de fiesta siempre están a su lado protegiéndola. Porque si volvemos a contarles la historia, para que la entiendan bien, los Capacoyas se la quieren llevar. Se la quieren llevar a su tierra, al Collasuyo. Y los de la selva, los de Paucartambo, los capachunchos no van a dejar que eso ocurra, ¿no? Porque esta es su mamacha y acá está su casa. Y van a pelear hasta la muerte. Y eso lo vamos a ver ahora en la guerrilla. En la guerrilla, precisamente. Y van a perder los Capacoya y se van a ir al infierno, porque los Ájaras también se los van a llevar al infierno. Y los Ájaras salen con su minacarro, el carro de fuego, ¿no? Se los llevan a los Les estamos spoileando la película. No, pero es algo que se sabe, ocurre año tras año. Pero no, es interesantísimo porque es toda una historia, es como un cuento. Y eso es lo lindo de estar acá participando y aprendiendo en nuestro caso, y también a través de nosotros que el público entienda que no es solamente un número folclórico, no es solamente pasear con devoción, sino es toda la historia del pueblo de Paucartambo. Sí, Manolo, date cuenta que lo que estamos hablando, digamos, tú me estás mencionando al capachuncho, no sé qué, pero se concatena con lo otro. ¿Por qué están ahí? Porque la guerrilla, porque ganan y se quedan como detentores de la Virgen. Todo está concatenado. ¿Por qué, por ejemplo, los majeños, estos narizones, que imagino vienen del Valle de Márquez, los arrieros, con sus botellas de cerveza, que pintan un poco en la historia de ellos? Mira, antes no había carros. Y entonces el transporte lo hacían en lejos de antes llamas, después de mulas, ¿no? Con los vaqueros mulas. Entonces ellos venían desde los confines, desde los de Majes y de Arequipa o de otros sitios, y venían hasta los confines de Paucartambo, se iban hasta la selva a hacer su intercambio, a vender sus productos. Entonces ellos quedan como parte de la historia también que debe ser contada y satirizada en esta manifestación. Lo que estamos viendo, perdóname, Renzo, es increíble porque yo veo que la Virgen ya se aproxima al otro lado del río Mambacho, el cual está por el puente Carlos III, y también veo que los negros dejaron de cantar a la Virgen. En este momento se ve mayor presencia de los capachuncho ahí. Cuéntanos sobre eso. Exactamente, mira, en el puente van a estar ahorita los Capacnegro, los Capacoya y los Contradanza. Los Capacoya y los Capacnegro son los que hacen el cambio de Cargullo, ahí, justo en ese momento. Sí. Y también, perdóname, el Prioste también, ¿no? El cargo mayor, ¿no? Él también van a hacer el cambio de este cargo. Y justo la banda paró un momento, que no se llama banda, se llama en este caso, lo que escuchamos sí es banda, Manolo, pero la mayoría de danzas tiene el orquestín. Orquestín, además, que es muy tradicional de esta zona, porque la música paucartambina se identifica por ello, ¿verdad? El huayno paucartambino, acompañado siempre de este orquestín, que está pues con violines, ¿no? Con las quenas, con los pitos, tambores. Y esto lo vemos en la mayoría de las danzas. Solamente vi, corrígeme Renzo si me equivoco, por favor, 2 danzas que tienen banda. Uno de ellos, de los que hablábamos, los majeños, ¿verdad? Y el otro, los huacahuaca. Efectivamente, pero también el cargo mayor tiene su banda, ¿no? El cargo mayor. Ahora, perdón, me cuento un detalle. Esto que están viendo ustedes, así no se note, es el puente. Sino que hay tanta gente ya en este lugar
sobre el río Mapacho que prácticamente no se nota la estructura, o me parece. Este es el puente. Ese es el puente, efectivamente. Lo podemos ver desde los costados, ¿no? Ahorita ya no lo vamos a ver porque mucha gente... Exacto. Y les cuento un detalle, ¿no? Este es el puente colonial, pero antes, en sus inicios, incluso cuando Paucartambo era un pueblo español, todo el movimiento se desarrollaba por un puente de origen inca, un puente colgante, sino que el pueblo se hizo tan famoso por el tema de comercio, se movía tanta mercadería, era una ciudad bastante importante, que en un momento las autoridades dijeron hay que hacer un puente de arco, un puente grande, con lo mejor de la tecnología de esa época, porque el puente colgante ya no daba abasto. Luego, años después, ha surgido otro puente moderno. Este puente, por ejemplo, el de piedra, el puente Carlos III, ya no lo utilizan los vehículos. Ya no, antes lo utilizaban, ¿no? De hecho, pasaban camiones. Todavía pasaban camiones. Hasta hace 20 años, ¿no? Luego se construye desde Paucartambo hasta Manu, hasta Pilcopata, es accidentado, terrible. Tú conoces Sí. ¿no? Este puente bien difícil de hacer lo hizo Erickson, ¿no? O sea, es una obra magistral, ¿no? Exactamente. Entonces el puente Carlos III, de momento en la actualidad, solamente es peatonal. Y también me comentaron, Manolo, ahí hablando con nuestros amigos, hermanos paucartambinos, de verdad que nos recibieron con una calidez increíble. Me contaban pues que también fue gracias a la organización de las mujeres paucartambinas lideradas por Carlota Ponce, que de alguna forma también se resguardó un poco el puente y que de alguna forma se prohibió pues que pasen vehículos pesados. No solo de esta forma, en este momento también podemos tener aún el puente Carlos III. Que es orgullo del pueblo, ¿no? Es un monumento, es una obra de arte, ¿no? Y oye, tú ves fotos en internet o de la gente que ha viajado acá de Paucartambo y una de sus fotos de todas maneras está en el puente. Es el orgullo. Bellísimo, sí. Bellísimo. Es una postal ver el puente de Paucartambo con las casas hermosas que tiene el pueblo. Y magistral, ¿no? Porque además esta obra tendrá desde el siglo XVIII, ¿no? 1700 tantos. Entonces, tiene muchísimos años. Y sigue en pie y seguramente seguirá por muchos siglos más este puente, ¿no? Renzo, te cuento, ayer yo tuve la suerte de estar y vivir un poquito también lo que se vive en un cargohuasi. Estuve en la casa de cargo de los Capajnegros, ¿no? Que nos invitaron de verdad y nos recibieron con mucha calidez. Y ahí escuché al orquestín, porque me contaban también que el orquestín pues acompaña también la casa de cargo. Usualmente los cargos en otras partes del Cusco, por ejemplo, se ve que hay grupos grandes, ¿no? De repente, pero acá en Paucartambo, Manolo, la fiesta lo hace el orquestín. Y entre una de las canciones, escuché la canción Carlota Ponce, una canción escrita además por nuestro emblemático personaje ilustre, Jorge Núñez del Prado, fundador del trío Los Campesinos. Y justamente hablábamos de Carlota Ponce por la importancia que tuvo, pues, también en la preservación de este puente. Y te cuento, Renzo, ¿tú sabes la canción de Carlota Ponce o no? Sí, claro, es emblemático. Acá todo el mundo lo conoce la canción. Y además ahí Jorge tiene muchas historias y esas historias las plasma en las canciones, ¿no? Así es. ¿Te parece si cantamos un poquito? Por favor. A ver, vamos a cantar un poquito, Manolo. Se unen a mí también. Renzo sabe la canción, así es que podemos... Soy malo cantando, así es que... Yo les tomo la foto para su Facebook. Yo me uno también. Y vamos a acompañar este momento especial donde la Virgen ya dio vuelta también y sigue en el puente Carlos III con esta canción que dice así, Carlota Ponce. Deja ir, Lisocangra, Amatoria Waichun, Mamita Ikiman William Musak, Lisocangra, Amatoria Waichun. Ahí viene. Así decía Carlota Ponce, que en Paucartambo se ha enamorado. Chuñula huachata jaiwa muaranki, muspai si mi huchiwanki. Chuñula huachata jaiwa muaranki,
Chihuanqui, Muspai, sí, mi Chihuanqui. Un poquito de Carlota Ponce. Bravo, Lindo. lindo. A mí cuando viajo a la sierra, si yo en el viaje que he tenido, sea en Ancash, en Arequipa, donde sea, y escucho a alguien que me hable en quechua, porque no siempre, a veces nos vamos a la montaña o estamos haciendo otras cosas, pero cuando escucho que alguien me habla o me canta en quechua, ya el viaje se me hizo redondo, porque ya termina por cerrar el círculo del encanto, que es visitar y conocer la sierra. Y a mí me encanta, Manolo, te cuento, cantar en quechua. Ajá. Y obviamente las canciones más emblemáticas de Paucartambo siempre tienen partes quechuas, definitivamente. Y pues cabe mencionar, ¿verdad?, al compositor de la mayoría de ellas, personaje ilustre, Jorge Núñez del Prado, pues que tiene una gran relevancia también en la importancia que ha ido tomando la festividad de la Virgen del Carmen. Les cuento que nos están viendo de todo el mundo y la gente está participando activamente a través de nuestro hashtag Paucartambo por TV Perú. Vamos a saludar, Manolo, un poquito a nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Elianita Herrera nos dice, excelente transmisión. Gracias, saludos para ti, hermosa. María Pilar Germán Venturo dice, ahí está también, saludos, Perú desde Mala. Gregor García también, Manolo nos comenta, excelente transmisión de la festividad de la Virgen del Carmen. Saludos desde el Callao. Y es que nos ven no solamente desde el Perú, sino también nos ven de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, también Gloria Nelly Bermejo Pari. Saludos desde Arequipa, justo decías, de diferentes partes del mundo. De Arequipa también nos escriben. Muy bonita la fiesta de la Virgencita del Carmen en Paucartambo. Gracias TV Perú por la transmisión. Virgencita del Carmen, danos tu bendición. Saludos a Gloria, a Losito y a Peluchín en Arequipa. Ajá, acá hay más. Me siguen llegando mensajes al celular. José Carlos Briceño Quispe, saludos desde Tarma, Tapo. Lindo Paucartambo, lindo también Tarma y lindo Tapo, dos sitios hermosos que yo conozco ahí en Tarma. Nos ven de todo el mundo, Manolo. Ayer se conectaron incluso de Italia, desde África, nos comentaban y nos pedían también que sigamos con la transmisión. Incluso nos pedían que nos quedemos los 4 días. Pero realmente es un equipo que está desplegado. Somos más o menos 30 personas acá en Paucartambo. Hemos desplegado nuestras cámaras por diferentes partes de la ciudad y gracias a ello y al gran equipo de TV Perú podemos llevar estas imágenes y esta gran festividad de la Virgen del Carmen hacia ustedes. La gente nos está saludando también aquí, o sea, nosotros que estamos en medio de todas las tribunas junto con el público que ha copado la plaza y la gente nos saluda, nos bromea. La gente de Paucartambo está muy contenta de que TV Perú haya venido por primera vez a transmitir esto para todo el mundo, o sea, mucha gente viene todos los años, ¿no? Pero esto creo que va a ser un súper golpe así de buena suerte, ¿no? Para que el próximo año vengan más turistas. Y ahí yo que trabajo en esto, yo sé que el turismo trae mucho desarrollo, ¿no? Y eso me alegra de ver el pueblo así llenecito de gente. Sí, efectivamente, ¿no? Esa es, yo creo que la fiesta más internacional que tenemos. Sí, o sea, lo que vemos parece una súper obra teatral, Sí, ¿no? Separando el tema obviamente religioso y emotivo, ¿no? Y que es muy importante, pero visualmente es espectacular esto. Claro, además los colores, la música diferente, 19 danzas diferentes que interpretan diferentes aspectos de la vida, la historia de Paucartambo, hacen de esta fiesta una fiesta internacional. De hecho, vienen de canales de todo el mundo, ¿no? Esto se habrá registrado en muchos de los canales más importantes de todo el mundo, ¿no? Hay muchos documentales. Así es, un escenario natural realmente hermoso, el color característico también de la ciudad, los balcones y las puertas de color un celeste, un poco azulado, característico de Paucartambo. Yo creo que eso también es lo que le hace especial. Incluso Manolo, algo importante, yo veo hasta las bancas que colocan para guardar sitios están pintadas del color de la ciudad, que es del color que estamos viendo pues en este escenario natural espléndido. Vemos también los tejados, ¿no? No he visto ninguna casa que esté de repente con, no sé, calaminas, puede ser, no lo he visto, no lo sé si por ahí, pero por acá los tejados, ¿no? Chicos, ¿se han dado cuenta de una cosa? El pueblo es colonial, ¿no es cierto? Tiene esta estética colonial, pero ¿se han dado cuenta que las calles no son rectas?
Son Ajá. curvas. Sí. Sí, 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 ¿No es sí. Es cierto? verdad. Eso tiene, alguna vez un arquitecto me contaba, porque no son rectas, ninguna de las calles son rectas, son curvas y no, pero esto pasa porque dicen que como estamos a la vera del río y viene el viento desde los nevados y es frío, el viento frío. Entonces, lo que pasa es que ellos decidieron construir este pueblo así con estas curvitas para que el viento entre y se corte en estas callecitas, ¿no? Que son curvas. Entonces se corta el viento y así que ya no es tan frío. Ah, tiene su razón de ser. Tiene su razón. Yo les cuento que estoy viendo ahorita, quizás ahorita no tengamos una cámara cerca, pero yo sí lo estoy viendo. Les contamos que acá en la montaña que está encima, no muy grande, encima del pueblo, está la estatua del Papa Juan Pablo II, sendero largo, por donde siempre suben y bajan los turistas, y ahora está viendo por televisión en Lima, nos deben estar viendo también. En mi casa quiero saludar a mi mamá, que ella es hincha de mi programa y hincha de Reportaje Perú. Normita, sé que estás con todos los de la casa ahí, prendida de la señal de TV Perú, te mando un besote. Hace como 10 días que no llego a la casa, mañana creo que voy. Te doy un besote y todos los regalos que he juntado por acá. Manolo, te los llevo a ti. tenías que cumplir la promesa de estar a los pies de la mamita del Carmen. Y mira qué lindo nos ha recibido Pau Cartambo. Tú decías, justo yo cojo el teléfono también para poder saludar a toda la gente que nos está viendo desde Ollantaytambo. Me escriben ahí para la comunidad de Piri. Ahí nos ven mis papitos. Ajá. Ahí Robert Vaca, Rosario Saldívar, toda la familia conectadísimos también a la transmisión de TV Perú. Aquí estamos pues en una transmisión realmente hermosa. A mí me encanta esto. Yo veo a los collas ahí que ya se están preparando para cantarle a la Virgen. Y también yo quería resaltar, Manolo, que en este momento, si bien es cierto, vemos que no hay música, ¿no? Tal vez la banda no está tocando, sin embargo, sí se está desarrollando un momento importante, porque está haciendo el traspaso de cargos. ¿Se puede llamar así, Renzo? Por favor, explícanos un poquito más, porque solamente son 3 danzas las que hacen esto en este punto, ¿verdad? Exactamente. Y hablando de los cargos también, es una cosa muy importante, ¿no? Los cargos son los que hacen posible la fiesta en las danzas, ¿no? Tienen sus casas de cargo, ellos se encargan de proveer alimentos, la casa, las bebidas también, ¿no? En cada una de las danzas de las casas de cargo donde se desarrollan las danzas, ¿no? Miren, amigos, justo lo que les mencioné, las imágenes de la gente que ha encontrado sus tribunas para poder presenciar esto en directo. Más en directo que nosotros de TV Perú todavía. Ellos lo están viendo ahí sin ninguna antena, sin ningún filtro. Por ahí pasó el dron. Y ves, ese es el camino que lleva hacia la estatua, ¿no? Donde está Juan Pablo II. Hablando de la estatua de Juan Pablo II también, está pues con el ademán de ponerle la corona a la Virgen. Te cuento, Manolo, que como lo mencionábamos, estas fechas especiales la Virgen porta la corona original. Y yo ya escucho unos cantos de los collas. ¿Lo escuchas también, Manolo? Sí, algo. Todavía no veo quiénes son, pero tú ya los reconoces. Los collas empezaron. Vamos a escucharlo juntos. Ay, señora, ay,
este momento interesantísimo de la bendición de la Virgen que está en el puente Carlos III, pero a su vez la plaza de Pau Cartambo, se puede decir que aquí no cabe un alfiler. La veo mucho más llena incluso que el día de ayer. Toda la gente está a la expectativa, todos los balcones llenos de gente. Han armado incluso varias tribunas en todos sus lados. Es una plaza relativamente pequeña y deben haber, no sé, unas 3.000 personas quizás acá. Mucha gente, porque en un rato va a empezar la guerrilla. Va a ser una fiesta muy peculiar. Va a llover cerveza, les adelanto nada más. Esto va a ser interesantísimo. Y nosotros regresamos en un momento después de una pausa. Regresamos no con una pausa, sino regresamos al puente Carlos III, que está solamente una cuadra de la plaza de Pau Cartambo. Renzo, te preguntábamos hace un rato. Vemos, claro, no se nota a lo lejos lo que está ocurriendo, pero ya se está realizando lo que es la bendición a los 4 suyos. En ese momento todavía no. Ajá. Todavía no. Deben estar cantando, intercambiando estos cantos entre español y quechua, de los Capagneros, de los Capacoya. Pero ya en un momento más van a hacer la bendición y después de esa bendición de los 4 puntos cardinales se viene. La procesión se viene y la dejan a la Virgen en su casa. Y ahí empieza la guerrilla. Y ahí empieza la guerrilla. Ajá. Pero, ¿y qué cosa quizás vamos a notar diferente? Ahí vemos un poco estático todo, calmado, están los cantos, pero ¿qué nos hará notar que ya empezó esta bendición que da la Virgen? Es la ceremonia, ¿no? Ajá. Es la ceremonia de cambio de cargo. Entonces, acá, en este momento, ya seguramente están haciendo el cambio de cargo. ¿Hay algún gesto, quizás así como con el Señor de los Milagros, cuando inclinan el anda, se mueve, mira, la hacen girar en el sentido mirando a los 4 suyos o algo así? Exactamente, la van a girar a la Virgen a uno de los puntos cardinales. Ajá, ajá. Vamos a escuchar ahora, Manolo, los cánticos de los collas. Estos cánticos tan sentidos. Escuchémoslo juntos. Perfecto. Chewan,
Vamos negrito, vamos negrito. Amigos de todo el Perú, nuevamente se ve el movimiento en el puente Carlos III. ¿Dónde está el puente Carlos III? Es el puente que está sobre el río Mapacho en la ciudad de Paucartambo, donde estamos celebrando todos los detalles de la festividad de la Mamacha del Carmen. Y hemos escuchado el canto con tanto sentimiento de los Capacoyas. Ellos cantaban, entonaban la canción de despedida, justamente lo que hablábamos un poco, ¿no? Que dice que regresaré al año, tal vez también no, ¿no? Depende de ti, Virgencita. Y es por eso también que es tan emotivo este primer encuentro del cual hemos visto el primer día de transmisión y ahora prácticamente ya llegando casi cerca al final de la festividad de la Mamita del Carmen. En este momento vemos también a los negros que ya se van acomodando, Manolo. Ajá, ya se los ve danzando, ¿no? Hemos estado un rato en imágenes bastante calmadas, pero ahora nuevamente vemos que están danzando y están haciendo sus alabanzas a la Virgen. Vamos a escuchar a los Capac Negros.
Hemos visto imágenes aéreas realmente increíbles, acompañadas además con el cántico de los Capas Collas, que en este momento ya culminaron su participación con este canto. Esto vino después, perdón, de los Capas Negros, que vino después de los Capas Collas. Exactamente, y vemos que la Virgen, el Carmen, continúa ahí sobre el puente Carlos III, porque este es el momento central del día de hoy en que la imagen, la venerada imagen, da su bendición a los 4 suyos. Así es, Manolo, momento esperado. Como lo comentábamos antes,
pues es la única vez en toda la festividad, este tercer día, que da la bendición a los 4 suyos. Por eso es que es un acto bastante conmemorativo. También solamente los danzantes pueden acompañar a la Virgen, siempre acompañadas de los chunchos. Y vemos en el puente, sobre el puente Carlos III, a 3 comparsas, las más cercanas que están con la Virgen durante estos días festivos, son los capaz, pues, protectores de la Virgen. Datito importante, veíamos que de las 19 danzas, una de ellas no acompañaba. ¿Por qué? Nos comentaban también ahí, porque ya la espera frente al puente. Ellos son los contradanza. Exacto. Y otros son los sajras, que están ahí en los techos, Así en los es. techos de la plaza también, esperando que la Virgen regrese al centro de la ciudad para hacer sus travesuras. Vemos allá al fondo un sacra, justamente, allá casi a un costado del anda de la Virgen, pero al fondo, en uno de los techos de la Plaza de Armas. Así es. Y algo que me gusta es que se menciona que esta es la bendición que da la Virgen, no al Perú, no a toda la nación, sino a los 4 suyos, ¿no? Se usa la terminología en esta celebración, que es una mezcla de lo colonial, lo andino, y este es el resultado, lo que estamos viendo, la fiesta de la Virgen de Paucartambo. Así es, este momento también es tan importante que el gargullo central, el prioste, quien es llamado de esta forma aquí en esta festividad, pues también hace paso de cargo al que se va a encargar de esta gran responsabilidad el año siguiente, en el año 2020. Exacto. Y les adelanto a los que recién se conectan que esta es la tercera fecha de esta transmisión que está haciendo TV Perú para todo el país, para todo el mundo, de las celebraciones aquí en Paucartambo, en honor a la Virgen del Carmen. Hoy es el último día de transmisión. Este es el momento solemne, calmado, pero luego, si ustedes vieran cómo está la plaza, llenecita de turistas, llenecita de cusqueños, llenecita de paucartambinos, porque se viene un momento muy, 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 se puede decir, la esencia de toda esta fiesta, donde la gente se entera en qué consiste, por qué la Virgen está aquí, por qué los chunchos, por qué los collas, por qué los diablos. Y eso va a ser una cosa incluso bastante divertida. Lo que viene se llama la guerrilla. Y a diferencia de los otros días, también pues hay una gradería acá donde todos los visitantes y fieles se congregan. Vemos que la Virgen acompañada de los capachunchos, vemos una imagen aérea ahí a la Virgen acompañada de los capachunchos que ya está más o menos avanzando hacia la mitad del puente, desde donde va a dar la bendición a los 4 suyos. Los capachunchos la esperan, pues la acompañan con baile también ellos, con mucha algarabía. Escuchamos también al orquestín, los sáharas que están ahí también acompañando a la Virgen, momento bastante significativo durante la festividad. A nada más un momento, unos minutos de ya empezar esta bendición tan esperada. Empezó la bendición, Manolo, los fieles y devotos pues a los pies de nuestra mamita del Carmen. Y hablando de bendición, el párroco acá de Paucartambo también nos dio la bendición a nosotros, a ti, a mí y a todo el equipo de TV Perú que estamos trabajando en esta gran transmisión que creo que está llenando de orgullo no solo a Paucartambo, sino también a todo el Cusco. Lindo trabajo, puedo decirlo, el que estamos haciendo. Me siento contento de estar aquí, me siento contento. Somos privilegiados de ser testigos de primera línea de lo que está ocurriendo aquí en el corazón de Paucartambo. Somos muy privilegiados porque además, Manolo, es por esto que también la Virgen del Carmen, esta festividad, es tan importante para todo el Perú, se podría decir, no solamente pues la región del Cusco, ya la fe, la devoción es tan grande, se extiende a todo el Perú, porque la Virgen bendice a todos, bendice a todo el Perú, bendice a los 4 suyos, incluso como decías, más allá del Perú. Y no es cualquier virgen, ojo. Es una virgen que ha recibido que recibió el cariño del Papa Juan Pablo II. Cuando vino al Perú en 1985, él se enteró, o seguramente ya lo sabía, lo importante, lo fuerte que es la devoción de esta imagen aquí en el Cusco y en el Perú, que él en Sacsayhuamán coronó a la imagen.
imagínense, Juan Pablo II coronó a esta Virgen en este sitio famoso sitio arqueológico del Cusco, en Sacsayhuamán, y le puso la corona que ustedes están viendo y que ahora luce en estos días de fiesta. Y esta corona también está portando el día de hoy. Vemos de parte de nuestra Mamita del Carmen y se siente la energía de la gente, la alegría de la gente, cómo es que reciben este cariño de nuestra Mamita del Carmen. Sí, se siente la energía de la gente que está en la plaza, se siente a los que están en el puente, en las afueras del pueblo, con mucha devoción, y se siente también a los que están aquí a nuestro lado en la plaza, mucha expectativa, grandes, chicos, turistas, hay gente que está jugando, personajes de las danzas ya que están haciendo el preámbulo de lo que va a pasar en solo unos minutos cuando aquí empiece la guerrilla y todo cambie del momento solemne que estamos viendo a un momento quizás hasta eufórico, divertido, pero con mucho significado. Con mucho significado. Hemos estado como que resaltando también esto y está la emoción, la devoción. Estoy segura que a todos los visitantes que están acá, los feligreses, les gustaría también estar acompañando a la Virgen en el puente Carlos III. Sin embargo, no es posible. Esto solamente es un lugar privilegiado para tres de las danzas, solamente el Capac Negro, el Capac Goya y los fieles. Los Capac Chuncho también, los tres Capac, ¿no? Que son como los más importantes. No podría decir los más importantes porque yo sé que cada danza tiene una importancia durante la festividad, pero sí los más cercanos a la Mamita del Carmen. Aquí estamos con Renzo también, que nos va a seguir comentando lo que estamos viendo en este momento y lo que viene, ¿no? Cuéntanos qué viene. Mira, ahorita está haciendo la bendición y luego la traen en procesión hacia su casa. Quería acotarles algo de lo que estaban hablando de la coronación del Papa. Eso es un evento muy importante, ¿no? Se le llevó, la única vez que se le llevó a la Virgen del Carmen hacia Sacsayhuamán, a Cusco. Entonces, lo que pasa ahí que como fue un hecho muy importante, significativo, hacen una pequeña fiesta también el 2 de febrero, conmemorando justo la coronación. Entonces, la fiesta de la Virgen del Carmen tiene también un marco, ¿no? Y hay muchos elementos también a lo largo del año. Hacen yuyarichicos, las danzas, hacen sus misas, sus novenarios, la coronación, la misa de despierta, que también es otra fiesta también, ¿no? En otro momento del año. Algo que yo quería resaltar, porque no es que los danzantes solamente acompañan a la Virgen durante estos 4 días de festividad, sino es que lo hacen durante todo el año. Empezamos el 2 de febrero con esta remembranza también a la coronación de la Virgen, como ya lo hemos mencionado antes, y cada mes del año me contaban que cada 16 del mes, ¿verdad? Se turnan las danzas para poder acompañar a la Virgen en una misa especial. Efectivamente. Y también hay otra cosa, la misa de despiertos, que también es un pequeño cargo que se hace el 1 de julio, anunciando que ya se viene la fiesta, ¿no? Del 16. Entonces hacen un pequeño cargo, algunas en algún momento sacan a la Virgen también en procesión. Es muy bonito, muy bonito. Y quiero recordar también a la gente que nos está viendo que justamente en estos días también la comunidad paucartambina que está en Lima hace una celebración similar. No pueden hacerlo en estas dimensiones, pero hacen también a su manera la celebración con los trajes, con las danzas y con una réplica de la Virgen. Lima, la ciudad más provinciana del Perú, ¿no? Exactamente. Hay de todo sitio, de todas las latitudes del Perú, la gente, y llevan sus manifestaciones, ¿no? En Lima se suscitan muchas de las fiestas que se dan en muchas provincias, se dan ahí también. La fiesta de la Virgen del Carmen es espectacular, ahí es grande también, pero replican igual, las mismas danzas se bailan ahí, ¿no? Y también los días, todo lo replican. Lo desarrollan una semana antes, me contaban, porque también muchos se preparan para venir pues acá a bailarle a la Virgen. Y te cuento que hemos tenido esta antesala, Manolo, en Mixquitaqui, porque los Collas nos visitaron a Mixquitaqui para hacer esta antesala un poquito de sus cantos, de su forma de baile. Incluso un artista paucartambino también fue a poder cantar un poquito y hacer esta antesala de la Mamita del Carmen. Exactamente, todo el Perú está celebrando a la Virgen del Carmen en estos días. Incluso les contaba ayer que cuando estuve en el aeropuerto de Lima haciendo escala entre Tacna, Lima y Cusco, me encontré
con una escenificación que había coordinado, me parece que fue PROMPERÚ o el Viceministerio de Turismo, y habían personajes justamente de esta festividad de la Virgen del Carmen en el aeropuerto, recibiendo a todos los turistas y viajeros que llegaban tanto de los vuelos nacionales como internacionales, ¿no? Me tomé una foto linda ahí, como un preámbulo, un buen presagio de lo que se venía en los siguientes días. Había un sacra, había un majeño, y había otro personaje que no logré identificar, pero que ya me lo encontré por acá finalmente. Manolo, culminó la bendición a los 4 suyos, uno de los momentos más importantes de esta festividad que se desarrolla en el tercer día. Hoy, 17 de julio, fue la bendición a los 4 suyos y vemos que la Mamita del Carmen, nuestra Virgen del Carmen, está retornando pues entre hombros de los capachunchos, fieles protectores, fieles guardianes de nuestra Virgencita del Carmen. Ella se dirige ahora al templo Nuestra Señora del Rosario, y lo vemos no solamente en pantalla, sino acá nosotros que estamos cerca de la Plaza de Armas, vemos también que la energía del público ya cambió. Los capachunchos, los chucchus en este caso, ya están jugueteando con el público. Los chucchus son esos que tienen unas talegas, una especie de costalillos amarillos con acerrín, con los que le dan golpes a la gente, un poco para jugar, para poner orden. Los chucchus, además, seguramente Renzo nos va a agregar ahí un poquito, representan a ese personaje pues que en su afán de ir a trabajar al Valle del Coñipata fueron infectados por el paludismo. Es por eso que tienen las máscaras de color amarillo, y es por eso también la forma de bailar y que están acompañados de una enfermera. Efectivamente, ¿no? Parodian, de hecho, esta enfermedad, esta gente que iba de los Andes a trabajar a la selva y le daban la fiebre amarilla, ¿no? Entonces, en su cara y todo eso se representa también estas heridas producto de esta enfermedad. Yo más o menos sé lo que es vivir eso, porque a mí también, yendo de la sierra hacia la selva por la zona de Camisea, me dio la UTA una vez, enfermedad conocida acá en esta parte, en la ceja de selva sobre todo, ¿no? Y antes mortal. Antes mortal, pero incluso no es tan fácil. Yo tuve que estar en un tratamiento de casi 2 meses en el Instituto de Enfermedades Tropicales, ¿no? Sí, y hay muchas enfermedades en la selva, ¿no? La selva sigue siendo hasta ahora tan misteriosa como lo fue para los incas, sí, en su momento. Es encantador, pero también es peligroso. Mira, acá tenemos la selva, que está a 2 horas. Sí. Entonces, de ahí vienen esas 2 danzas, ¿no? Los chunchos y las chunchachas, ¿no? Exacto. Y ellos van también los chucchus van a trabajar y ahí se contagia esa enfermedad, se parodia eso. Pero también los majeños, ¿sabes? Los majeños, esos intercambios que hacían, los hacían también con gente de la selva, o sea, transitaban eso. Porque ellos eran los transportistas de la época. Los arrieros. Sí, los arrieros. Y se traían también caña de ahí, porque la mejor caña, dicen, del Perú sale de acá, de la selva de Coñipata de Paucartambo. Por eso es que cuando ingresaron ellos en la parte de la entrada, pues también iban acompañados, además que ellos también entraron en caballos, pero también iban acompañados de mulas, las mulas que cargaban esta aguardiente pues que llevaban, ¿verdad? Haciendo más o menos de alusión a esta historia que nos estás contando, Renzo. Te cuento con mucha alegría que nos ven de diferentes partes del Perú y del mundo y nos comentan con el hashtag Paucartambo por TV Perú que también han recibido la bendición de la Virgen del Carmen a través de nuestra señal. Vamos a enviar un saludo para ellos. Mariela Mendoza Paredes nos dice: orgullosa de tener sangre paucartambina. Mi papá está cargando a la Virgen y es una emoción enorme. Saludos desde Dallas, Texas. Gracias por transmitir la fiesta. La mamita los bendiga. Que también te bendiga, Mariela hermosa. Acá nosotros felices de recibir la bendición de la Virgen. Norma Oviedo Sáenz nos saluda desde Tacna. Toda la gente de Tacna que está conectada, Manolo, y de todo el Perú. Exacto. Nelly Aguilar nos dice: buena la transmisión, bendiciones. Y Ainat Juse, excelente transmisión, saludos Manolo, desde mi pequeño hijo Collita Adriel, con mucho cariño desde Arequipa. Hay más saludos. Saludos amigos de TV Perú, nos dice Ronald Fasabi Aspajo. Saludos desde Chimbote, estoy viéndolos en vivo. Y María Felicita India nos dice: saludos Manolo,
hermoso Paucartambo, gracias por la transmisión. ¿Hay más? Así es, Manolo. Patrick Larzón Espíritu dice, hermosa imagen, la Virgen del Carmen, la mamacha muy hermosa. La fiesta es conocerla en algún día y vivir su fiesta. Saludos desde Huánuco, nos dicen. La gente de Huánuco también está en la señal de TV Perú. Judith Herrera, un gran abrazo para ti desde el centro poblado. Patria Pilcopata, también en el Cusco. Saludos a nuestra patrona, la Virgencita del Carmen. En sus días festivos, pedirle a la mamita salud, amor y unión familiar. Paz en el mundo. Saludos a la familia Mendoza Yucra y la familia Suico en Patria. Muchas gracias, Judith, por dejar tu mensaje. Y hay más mensajes. Elizabeth Mendizábal nos dice, muchos saludos, gracias por la transmisión. Saludos a Guillermo y a mi mamá Adela. Santiago Rivera nos manda un emoticón nomás muy bonito. Y Elmir Rini Gotpacu nos dice, me falta Paucartambo, lo visitaré. Te esperamos aquí en Paucartambo. Tienes que venir. Hay mucha gente que nos comenta que se quedan con el deseo de visitar Paucartambo. Nosotros estamos aquí aportando un poquito, llevándoles un poquito de la esencia de lo que se vive en esta festividad importante de la Mamacha del Carmen, pero sin embargo los invitamos a que puedan visitar también Paucartambo en cualquier en cualquier momento del año. Es lindo visitar Paucartambo, sin embargo en estas festividades pues se siente más la energía de la gente y se vive toda esta tradición que estamos mostrando pues a través de TV Perú. ¿Quieres que te cuente algo? Cuéntame. Nos siguen llegando más saludos. A ver, vamos a seguir al lado de la mamacha Carmen. Es verdad eso, porque a veces uno está trabajando y con el apuro, con las cámaras, con la gente y el tener que estar hablando, no notamos que en realidad tenemos suerte, somos privilegiados de poder estar tan bien ubicados, en el sitio donde muchos peruanos quisieran estar. La mamacha lo hizo posible, Manolo. Exactamente. Y TV Perú. Y TV Perú, definitivamente. Y continúo con los saludos. Teresa nos dice, emocionante la devoción con sus cantos. Elizabeth Mendizábal dice, Virgen del Carmen, bendice a mi familia. ¿Sabes qué es lo bonito, Manolo? Conversando con la gente de Paucartambo, los fieles, devotos, ellos piden una cosa, no piden carros, no piden yo quiero tener el edificio más grande, ellos piden salud. Ellos piden que la mamita los acompañe en cada paso, piden que cuiden a su familia, piden sobre todo que los permita regresar un año más a sus pies y cantarle, y bailarle, y estar con ella. Porque de verdad es un privilegio estar con la mamita y acompañarle en su fiesta. Una imagen tan hermosa, ¿no? Hablando hace un ratito de estos mitos, ¿no? De cuando apareció la Virgen, hay uno también que dicen que la corona mandó dos vírgenes del Carmen a Perú. Ajá. Una de ellas para Paucarcoya, acá en Collao, y otro para Paucartambo. Pero se confundieron de imagen. La imagen más bonita es la que llegó acá. La gente de Collao querían llevarse siempre la imagen, por eso también la pelea y todo eso, ¿no? Querían recuperar. Quiso quedar acá. La Virgen más bonita. Ajá, exactamente. Y esa es la imagen que tenemos, ¿no? Es hermosa esta Virgencita. Y hay que contar a la gente, hablando de se comerciaba todo lo que venía de la selva, todo el trueque. ¿Qué cosas venían de la selva, por ejemplo? Lo contábamos ayer, la hoja de coca. La hoja de coca que hasta ahora se utiliza en todo el Perú, hoja que te ayuda a trabajar, hoja sagrada. ¿Qué más venía? Las pieles de los animales de la selva, las plumas, las maderas exóticas, las frutas sabrosas de la Amazonía. Era un sitio muy importante de intercambio comercial este lugar y hoy lo sigue siendo. Uno de los 4 tambos del Cusco, ¿verdad? Tú, Renzo, que eres antropólogo, nos puedes hablar un poquito también sobre eso. Tú que estuviste también, Manolo, en Pacarectambo, ahora estamos en Paucartambo, saludamos a Limatambo, otro de los tambos, y Ollantaytambo también. Sí, efectivamente, y era muy, muy importante, ¿no? De hecho, las plumas que vestía el Inca las llevaban de acá, ¿no? Valiosísimas. Valiosos. Y lo que pasa es que era tan importante toda esta zona que hasta Pachacútec, el Inca Pachacútec tenía sus tierras en Cosimpata. Tenía sus tierras y tenía tierras donde cultivaban la coca, pero esa coca... La mejor.
solo para el Inca. La coca más dulce, dice. La coca, y es riquísima la coca acá, no es más dulce, efectivamente, pero era solo para el Inca. Era tan importante después, en la colonia, bueno, se hizo este puente, ¿no? Y la coca la traían acá para llevar a Potosí. Entonces acá había un circuito de la coca, un camino de la coca, una ruta de la coca, que era importantísima. Por eso es que Paucartambo también cobra mucha importancia en la colonia por este comercio de la coca, y hay muchas familias que se hicieron riquísimas acá en Paucartambo. Y mientras le vamos contando eso, nuevamente aparecen en nuestras pantallas los famosos personajes casi mágicos, los Sakras, estos diablos que todo el tiempo están perturbando, molestando, retorciéndose entre los techos, en los balcones, porque quieren confundir acá a todos en esta fiesta, quieren molestar, quieren que todo salga mal. Quieren tentar. Quieren tentar, exactamente, incluso a la Virgen y a quienes llevan a las andas y a los turistas y a los paucartambinos, y ahí los tenemos en pantalla. ¿Y te das cuenta que se están cubriendo también los rostros cuando la ven a la Virgen, cuando la Virgen se acerca? ¿Por qué es eso? Porque es una imagen divina, ¿no? Entonces, por el resplandor que emite la Virgencita, la mamacha del Carmen. No la pueden ver de frente, ¿no? Vemos, Manolo, en imágenes que la Virgen está retornando. Ya la vemos ingresando a la Plaza de Armas. Aquí está toda la gente. Es el único día que veo también que se armaron los graderíos ahí para poder presenciar este acto, la bendición de los 4 suyos, como ya lo dijimos también, pero también para ver este momento importante que se viene después, que es la guerrilla. Ahí tenemos vemos de cerca ahí la imagen de la Virgen. Nos comentaban incluso que a través de las pantallas están en diferentes partes del mundo y del Perú, pero sienten ese resplandor de nuestra mamita del Carmen. Ahí está la corona de la cual hablábamos, y también me contaban que la corona está hecha pues para poder hacerla. Muchas paucartambinas mayores donaron sus joyas de plata, de oro para poder elaborar la corona de la Virgen. Sí, es una corona bien importante, valiosísima también en términos económicos, es de oro, ¿no? Con piedras preciosas. Obviamente una imagen tan importante tenía que tener una corona de esa magnitud, ¿no? Y además también para este momento tan importante como fue el 2 de febrero de 1985, la coronación de la Virgen. Lo vemos con mucha alegría también. Imagen. Qué linda la mamita ahí, pues está también recibiendo desde un lugar privilegiado. Ve a la mamita que pasa por su vista muy cerca de ella, como nosotros también lo estamos sintiendo acá, Manolo. Y los Sakras también atentos a cualquier detalle, ¿no? Así es, así es. Nos están viendo en diferentes partes del Perú y del mundo. Vamos a saludar un poquito, Manolo. Teresa nos dice: hermoso el lugar, me da escalofríos de puro sentimiento de mi querido Perú. Teresa dice: estoy en Mendoza, Argentina. Ella nos ven desde Argentina. Abrazos y bendiciones a la Virgencita, y también pues que bendiga a toda su familia. También nos ha escrito ahorita nomás Julio Martín Farfán Zapata: Virgencita del Carmen, bendice mi hogar y mi familia. Otro amigo que se llama Waikito, como quien dice: amigo, amiguito, madrecita linda, Virgencita milagrosa, agradecido por tu milagrosa sanación en mi persona. Ajá. Cuida a mi familia y protégenos con tu manto sagrado. Amén. Hernando Galindo nos deja incluso una parte de la canción que ha sido ejecutada pues allá, ¿no?, con las voces de los Capas Negros. Dice: señorita exquisita, hermosa filigranita, mamita del Carmen, gracias por tu acogida y por mi pronta recuperación. Fui ayer para agradecerte y como siempre estuvimos muy contentos con mi familia. Desde Cusco, tu fiel devoto. Feliz cumpleaños, nos dice Hernando Galindo. Hablando de milagros, esta Virgencita es muy milagrosa. Claro, no hemos mencionado eso en toda la transmisión, ¿sí? Hay testimonios que dicen, así que el devoto tiene que portarse bien. Muy bien, es bueno que nos avises, estamos a tiempo. Y también por eso es que yo es el único lugar. He tenido la suerte de acompañar también otras festividades en el Cusco, Manolo, seguramente tú también lo hiciste, pero es la única festividad que veo que en la procesión las cuadrillas de danzas acompañan a la Virgen retrocediendo, o sea, en ningún momento la quitan de vista, ¿no? Siempre
siempre la están mirando, nunca le dan la espalda. Ese también es un dato muy importante y pues esa es una muestra del respeto que se le tiene. Y como hemos visto todos estos días que estamos acá, realmente los paucartambinos son un poquito, se podría decir celosos, pero también es por proteger justamente que toda esta festividad se pueda dar de la mejor forma. Vemos en imágenes a los sáharas. Hay que protegerse también de los sáharas, ¿no? Y no caer en la tentación. La China Sagra, sobre todo. Acá. Llevamos 5 días acá, 4 días en el Cusco y no hemos caído en la tentación. Es el último día, no vamos a caer. La China Sagra es el personaje femenino de los sáharas, ¿no? Bonita bonito traje. Me contaban Son bellísimos los trajes. Sí, me contaban que hay tantas chicas que quieren bailar, que quieren ser parte de la cuadrilla de los sáharas y solamente pues el privilegio lo tiene una. Así es que para poder dar oportunidad a todas, ayer hablábamos con el caporal de los sáharas, nos decía que solamente bailan 3 años, para poder dar también lugar a otras chicas que están a la espera. Y acá también nos siguen comentando, Manolo, siguen llegándonos muchos más saludos. Vamos a saludar un poquito a El Mirani, que nos dice: mamacha linda, bendice a las mamitas de mi familia. Mucha salud, trabajo y amor y fortaleza a mi familia y mi persona. Gracias, Virgencita del Carmen, nos dice. También acá, Manolo, Janet Isabel Cabrera Rojas nos cuenta. Ajá, nos dice: Madrecita del Carmen, cuídanos a mi familia. Desde mi trabajo estoy viendo Gracias por TV Perú. A ti, Manolo, saludos desde Tingo María, Huánuco. Jenny Sánchez nos dice: muy emotivos los cantos de los Capacoya y los Capas Negros. Olinda Yabar nos dice: hermosas danzas, efectivamente se ve danzas tan lindas aquí en Paucartambo. Eva Cahuana nos dice: gracias TV Perú por la transmisión. La mamita Virgen del Carmen los bendiga y a todo el Perú. Así estamos recibiendo esta bendición majestuosa de la mamita del Carmen. Sandra Quispe Flores nos dice: mamá y Carmen, derrama tu bendición a tus hijos, a mi familia, a la familia Quispe Flores. Quería contar también algo que mencionaste hace un ratito. Hablando de los sáharas, me decías que solo hay una mujer en este personaje. Y quería hablar de la participación, por ejemplo, a los danzantes de tijeras, que antes era exclusividad de los hombres, pero con los años la mujer también ha tomado protagonismo en esto. Lo mismo ha ocurrido con alguna de las danzas acá de la celebración de Paucartambo. Efectivamente, hace muchos años, 50, 60 años, solo bailaban varones, no bailaban mujeres acá. Entonces, habían personajes femeninos, pero los varones eran los que interpretaban esos personajes. Que hasta ahora una que otra danza es así, ¿no? El personaje femenino se quita la máscara y es un varón. Exactamente, sí. Y después hablaba sobre eso, ¿les parece? Después me cuentas, Renzo, Ajá, todo lo que hay detrás de eso, pero ahora quiero escuchar ese canto y que el público también lo siente en sus hogares, claro, porque que sí. la Virgen está regresando con cantos y con música.
todo el país tenemos estas lindas imágenes del público, de los devotos, de los danzantes, y en especial el anda que lleva a la Virgen del Carmen de Paucartambo. Vamos a leer algunos saludos, por ejemplo el de Eva Caguana. Gracias TV Perú por la transmisión. La mamita Virgen del Carmen los bendiga y a todo el Perú. Sandra Quispe Flores dice: mamá y Carmen, derrama tu bendición a tus hijos y a mi familia Quispe Flores. Sandra Quispe Flores manda flores, también manda rosas. Manolo, vemos realmente un momento emotivo porque, como comentábamos antes, en esta procesión particularmente son las danzas las que cargan a la Virgen, como lo vemos en este momento los aucachileros. Seguimos con los saludos que nos envía la producción de la gente que está conectada a las redes sociales. Fabricio Alfaro Meneses dice: Dios mío, mamita, sálvame, ayúdame. Avico Arce dice: Virgen del Carmen, ruega por nosotros. En Paucartambo la celebración es muy emotiva y con mucha fe. Estuve hace unos años en su celebración. Lucy Fuentes también nos escribe lo siguiente: Mamacha del Carmen, gracias por tu bendición. Guía el camino de mis hijos con tu amor maternal. Gracias por la transmisión. Saludos desde Lima. La Mamacha del Carmen, muy cerca al templo Nuestra Señora del Rosario, que es su casa, que la alberga todo el año. Recordemos que son muy pocas las veces en que ella sale. Vemos, mira, en este momento vemos a los danza bajo la caporalía de Julio Yávar, con el cual tuvimos también la suerte de poder conversar, un poquito vivir la fe de los danzantes, los danza, que en este caso están cargando, y así como ellos, cada una de las danzas tienen tramos cortos para que todos, porque todos quieren cargar a la Virgen, quieren llevar sobre hombros a la Mamacha del Carmen. Siempre acompañada, hemos visto imágenes aéreos, que los capas negros han estado acompañando ahí, cantando a la Virgen, y los capachunchos también. Ahí están los sagras, ya estamos muy próximos al ingreso a Nuestra Señora del Rosario, templo que alberga a nuestra mamita del Carmen. Entre cantos, acompañados de la banda del Prioste. Escuchemos un poco este momento.
pues comentamos con todo el público, el Perú y el mundo que se está conectando a través de la señal de TV Perú, que nuestra mamita del Carmen ya está por ingresar a su casa, a su templo. Como vemos ahí la toma acompañada de los danzantes. En este momento son los contradanza que la están cargando, la llevan en hombros para pues ubicarla nuevamente, ¿verdad? En el lugar que le corresponde dentro del templo Nuestra Señora del Rosario. También recordar que este templo de por sí es declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Exactamente, de esta manera prácticamente está terminando esta segunda parte importante del día de hoy, ¿no? Que recordemos que empezó en la mañana con la romería, con el desplazamiento de las diversas agrupaciones de los danzantes hacia el cementerio para encontrarse con los miembros de sus comunidades, de sus agrupaciones que ya han partido. Luego empezó este desplazamiento de la Virgen hacia el puente Carlos III, donde dio la bendición a los 4 suyos, momento calmado, momento solemne. Y al terminar esto, solamente en unos minutos, empieza la parte donde cambia todo. En la plaza va a haber alegría, va a haber fiesta, van a haber muchas sorpresas. Y la gente ya se prepara para ello, Manolo. Vemos nosotros que ya están pues también con los ponchos y todo alistándose, porque se viene algo que ya vamos a estar comentándolo después. Pero en este momento en imágenes vemos como los contradanza, fieles danzantes de la Mamacha del Carmen, quienes le bailan o le veneran con los pies, se dice, los contradanzas por el zapateo. Están girando la imagen de la Virgen para poder ingresarla ya al lugar donde le corresponde. A nada más unos minutos de retorno, ¿verdad? Al templo Nuestra Mamita del Rosario, Nuestra Señora del Rosario. De donde no saldrá, a no ser que me equivoque, hasta el próximo año o a lo largo del año para alguna otra festividad la Virgen sale. Sale, todavía, va a salir mañana todavía. Mañana sale. Sale hasta la puerta. Hasta la puerta. A puerta Ajá. del templo. ¿Y en otras festividades sale la Virgen en procesión? Sale en el 2 de febrero, justo para la conmemoración de la coronación. Y para la misa de despierto, que es el 1 de julio, también sale la Virgen en Sale procesión. en procesión, viene procesión. hasta el centro, hasta la plaza. Sí, por la plaza, da una vuelta por la plaza. Ajá. Es una procesión pequeña, pero sí sale. Exacto, bueno tener esos datos, ¿no? Para que incluso los turistas que puedan coincidir con esas fechas la puedan ver también. Sí, efectivamente. Pero en el templo de la Virgen de Rosario, ahí tiene su lugar. Y ahí la puedes ver en cualquier momento también. Tiene un lugar especial, además, tiene un lugar especial. Ahí vemos, Manolo, que la imagen de la Virgen ya pues está de alguna forma un poco despidiéndose, ¿no? Porque ya hasta el día de mañana que nuevamente la sacan solamente hacia la puerta. Hoy día se vivió la última procesión de estos días festivos. Una procesión especial además, porque es distinta a la que vimos el día de ayer. El día de ayer recorrió todas las calles de Paucartambo como una forma de cubrir con su manto sagrado y de alguna forma también visitar, ¿no?, a toda la población de Paucartambo. Sin embargo, el día de hoy la Virgen solo se dirigió hasta el puente Carlos III, donde dio la única bendición de la festividad, pues, a los 4 suyos. Con mucha alegría, Manolo, te cuento que se conectaron de diferentes partes del Perú y del mundo. Alex Luza nos dice: gracias por permitirme verte después de muchos años. Hermosa filigranita. Cusco para el mundo. Gracias a TV Perú. Y es que realmente el equipo de TV Perú ha hecho esfuerzos increíbles para poder llevar toda la festividad de la Mamita del Carmen con el hashtag Paucartambo por TV Perú. Estamos despidiendo en este momento a nuestra Virgencita del Carmen. Contradanza es la danza encargada de ingresarla a su casa, a su templo. Recordemos que el templo está abierto para que puedan pues visitarla, ¿no? Sin embargo, la Virgen por el día de hoy ya se guarda, los espera en su templo. Vemos ahí la imagen hermosa
de nuestra Virgencita, acompañada siempre por el canto de los capacnegros, acompañada también por los protectores, los Capac Chuncho. Y en este caso, encima de los hombros de los Contradanza. Gracias por acompañarnos a través de la señal de TV Perú. Queremos saludar a Luisa Mamani Jaliri, Mamita del Carmen. Derrama tu bendición a todos tus hijos del Perú y del mundo entero, en especial a la familia Mamani Jaliri. Verónica Galindo nos dice: hermoso detalle de la máscara de los danzarines en virtud de su renuncia a sí mismos y a la vanidad total entregada a la Virgen. Es así como dices, Verónica, pues todos, desde que inicia estos días de festividad, se ponen la máscara y dejan todos los cargos y se convierten en soldados de la Virgen. Saludamos también a Hernando Galindo. Los sagras representan a los demonios y quieren tentar a la Virgencita, pero ella con su presencia los acobarda. Así es, Hernando. Un abrazo también para Héctor Rogelio Jiménez, Mi Danza Sagra. Hay muchos que están viendo a través de la señal de TV Perú, porque vivimos de cerca todo lo que se vive pues en esta festividad. Seguimos los pasos de nuestra Mamita del Carmen. Manolo, vemos que ya nada más a unos minutos de regresar al lugar que le corresponde dentro del templo. Ahí lo vemos a los Contradanza encargándose de este momento épico también en la festividad. Exactamente, ¿no? La Virgen ya prácticamente, se puede decir, volvió a su casa. Y les adelanto que a solamente 1,5 cuadras el ambiente que se vive es totalmente el polo opuesto. Acá vemos solemnidad, gente con mucho fervor llevando estos últimos metros el anda de la Virgen, joyas, lujo, todos los símbolos católicos. Y afuera es otro mundo, afuera hay personajes que juegan, hay panaderos que están tirando la harina a la gente. Dos mundos al mismo tiempo y que en unos momentos nada más se los vamos a mostrar a todo el Perú. Mientras tanto, Johnny Bustos Alarcón, gracias por tus bendiciones. Mamita, feliz Carmen. Lucero Pilares nos dice gracias, mamacha Carmen, saludos para la familia Pilares Prado. Excelente transmisión de TV Perú. Es bonito ver cómo cada una de las actividades que se viven durante la festividad integran también al visitante, integran pues a los turistas nacionales, internacionales que vienen por acá, ¿verdad? En este caso, por acá, como mencionabas, Manolo, ya se está viviendo un ambiente diferente, algo más festivo. La gente se está preparando para presenciar otro de los momentos importantes que lo hemos estado anunciando desde hace unos días, porque es el tercer intento del rapto de la Virgen, la famosa guerrilla, característico de este tercer día de festividad. Más saludos por aquí. Ahora nos escribe Danitza Vargas. Virgencita del Carmen, gracias por tu bendición y protección a mi familia y a mi salud. Ahora feliz porque mi papá está acompañándote en este tu día. Saludos desde Lima, Callao, de un distrito que lleva tu nombre bendito, Carmen de la Legua. Gracias, TV Perú. Yanina Soya también nos escribe y nos dice gracias, Mamita del Carmen, por permitirme cumplir ayer 1 año más de vida. Solo pedirle a la vida salud para seguir adelante. Cuida y protege a todo el mundo con tu manto celestial. Vemos, Manolo, que ya en este momento se está colocando a la Virgen en el lugar que corresponde, ¿verdad?,